Cuando nosotros hablamos de la unción, estamos hablando de ese poder que viene del reino de los cielos para cumplir un propósito aquí en la tierra. Sin embargo, la unción solo puede ser activada, solo puede ser manifestada cuando seguimos 4 pasos. El primero, diga conmigo, llamado. Por tanto, tú tienes que atender tu llamado para entrar en la dimensión de la unción. El segundo, diga conmigo, renuncia. Significa que una vez atiendes tu llamado, tienes que renunciar a todo lo que te impide avanzar en ese llamado. Pero viene un tercer paso, diga conmigo, formación. Y es que en la medida que tú renuncias, avanzas. Renuncias y avanzas. Pero cuando comienzas a avanzar, te vas a ir encontrando con circunstancias que no conocías, enfrentando adversidades para las que no estabas preparada. Y ahí es donde la formación, en medio del proceso, comienza a mostrarte cómo Dios te va confiando de su unción para cumplir el propósito. Pero si tú no entiendes la dimensión de la formación, pues nunca vas a tener cómo sostener la unción. Porque como estás hoy, quizás puedes sostener un poquito de unción, pero si en la medida en la que vas atendiendo tu llamado, vas renunciando y te vas formando, vas desarrollando la confiabilidad para que Dios te deposite, diga conmigo, un poquito más de unción. Eso significa que vivimos en una generación que quiere resultados rápidos, pero le servimos a un Dios que quiere procesos profundos. Y nos han vendido la idea de venir a la iglesia para obtener resultados rápidos. Diga conmigo, resultados rápidos, externos. Pero tenemos un Dios que nos trae a la iglesia porque quiere llevarnos a crecer, a madurar y a avanzar a través de procesos profundos. Diga conmigo, internos. Por eso muchas personas no se adaptan a la iglesia porque les gustan las emociones, les gustan los escenarios donde alimentan la proyección hacia lo externo, pero no la formación hacia lo interno. Y eso significa que queremos resultados, pero no queremos procesos. Y los resultados solo se dan a través del proceso. Resultado sin proceso, diga conmigo, es caída segura. Entonces, ¿tú puedes obtener resultados? Sí. ¿Sin vivir procesos? Sí. ¿Y la caída va a ser segura? Sí. Porque lo único que te garantiza la sostenibilidad del resultado es la factibilidad del proceso. Te lo voy a repetir, lo único que te garantiza la sostenibilidad del resultado es la factibilidad del proceso. Pero la iglesia hoy nos vende resultados para llenar edificios porque la gente no quiere vivir procesos. Entonces tú no escuchas a nadie diciéndote, ven a la iglesia para que vivas un proceso. Ven a la iglesia para que dejes el orgullo. Ven a la iglesia para que dejes la autosuficiencia. Ven a la iglesia para que cambies tus actitudes. No. Hoy en día el concepto comercial es ven a la iglesia para que recibas casa, carro y beca. Ven a la iglesia para que tu ser amado cambie. Ven a la iglesia para que tus hijos tengan un futuro. Y resulta que estamos vendiendo el resultado cuando lo que las personas necesitan es abrazar el proceso. Diga conmigo, procesos. Por eso tenemos una iglesia que quiere proyección, pero rechaza la formación. Quiere proyección, pero no quiere formación. Y resulta que nos hicieron creer que la proyección viene porque alguien ore por ti. O porque ores de cierta manera. Y resulta que la proyección solo se da cuando has experimentado formación. El resultado solo se da cuando has asumido la responsabilidad del proceso. Por eso el problema no es que Dios no quiera darte lo que tú estás esperando. El problema es que muy probablemente todavía no estás preparado para recibir lo que Dios quiere darte. Y la única razón por la cual podrías no estar preparada para recibir lo que Dios quiere darte es porque aunque hay un llamado, aunque ha habido una renuncia, necesitas una formación. Diga conmigo, formación. Y eso es lo que Dios nos enseña ahí en Segunda de Reyes capítulo 2, cuando están el profeta Elías y Eliseo, que se estaba preparando para recibir la unción del profeta Elías. ¿Se estaba qué? Preparando. Y cuando el profeta Eliseo se está preparando, ¿por qué Elías no le dio la unción antes? Diga conmigo, pues porque no estaba preparado. ¿Por qué Dios no te ha dado ese carro? ¿Por qué Dios no te ha dado esa casa? ¿Por qué Dios no te ha dado esa pareja? ¿Por qué Dios no te ha dado ese empleo?
¿Por qué Dios no te ha dado ese proyecto? Diga al que está a su lado, porque no estabas preparada. Y mira lo que dice la palabra. Vayan, venga conmigo. Uy, no, hubiera ido a la otra iglesia que oraban por mí, de una estoy preparado. Segunda de Reyes capítulo 2, acompáñenme. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 2 al 8. Aconteció que cuando quiso Dios alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y le dijo Elías a Eliseo, quédate aquí, porque Dios me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron los dos a Betel. Verso 3. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y Eliseo le dijo, sí, yo sé, cállense la boca. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, Eliseo, quédate aquí, porque ahora Dios me ha enviado a Jericó. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Y se volvieron a acercar a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, lo sé, cállense la boca. Verso 6. Y Elías le dijo por tercera vez, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Hijos, Eliseo entendió que la relación es la base de la formación. Te lo voy a repetir. La relación es la base de la formación. Eliseo recibió información de Elías. Y quizás Elías le dijo, mira, tú tienes que orar de esta manera. Eliseo, recuerda, Eliseo era agricultor. Él no estaba en la escuela de los profetas. Pero Elías lo capacitaba, iban por el camino. Y Elías le decía, mira, cuando tú ores tienes que orar de esta manera, lee la Biblia de esta manera, enfrenta la adversidad de esta manera. Extraño mis bueyes, sí, pero ya los quemaste, es normal que los extrañes, pero más bien enfócate en lo que está delante, manéjalo de esta manera. Y Elías le daba a Eliseo la información, pero la información no es suficiente para producir transformación. Sin embargo, Eliseo recibió formación, pero sabía que había algo más. Y entendió que solo a través de la relación podía experimentar transformación. Diga conmigo, relación. Y muchas personas le decían a Eliseo, ¿qué hace perdiendo el tiempo? Dejó de producir. Ahora, detrás de Elías, para arriba y para abajo, usted está idolatrando a Elías. Usted está perdiendo su tiempo caminando con Elías. ¿De qué le sirve? ¿Qué le aporta? Pero lo que la gente no sabía es que caminar al lado de un ungido de Dios te permite ver a través de su comportamiento, de sus actitudes y de sus palabras, cómo administrar la unción cuando venga sobre tu vida. Realmente era la relación de Elías con Eliseo la que estaba proyectando a Eliseo a vivir el propósito que Dios tenía con él. Porque la relación tiene el poder de convertir la información en formación y traer transformación. No es suficiente venir a la iglesia. Tienes que relacionarte con las personas que Dios ha colocado en la iglesia para inspirarte a experimentar tu transformación. Dormir en un parqueadero no te convierte en un carro. Venir todos los domingos a una iglesia no te convierte en cristiano, y mucho menos en agente de transformación para las personas que están afuera. Esa es la razón por la cual vemos tantas personas frustradas que llevan años asistiendo a una iglesia, pero no pasa nada en su vida. ¿Por qué? Porque les hicieron creer que podían venir a la iglesia y por venir a la iglesia iban a encontrar resultados, cuando venir a la iglesia te permite cómo entender tus procesos. Y cuando entiendes tu proceso, te proyectas a tu resultado. Bueno, excelente. Sin embargo, Eliseo necesitaba de parte de Dios probar
su proyección. Y Elías era el instrumento para probar el corazón de Eliseo, para saber si estaba o no estaba preparado para recibir la unción. ¿Para recibir qué? O sea, Dios había llamado a Eliseo. Eliseo había renunciado a lo que tenía que renunciar, y ahora Eliseo estaba siendo formado para ser portador del poder del cielo que iba a cambiarlo todo aquí en la tierra. El poder del cielo para restaurar aquí en la tierra, para sanar aquí en la tierra, para transformar aquí en la tierra. El mismo poder que Dios quiere depositar en ti. El mismo poder que Dios quiere establecer sobre tu vida. Pero toda relación necesita ser probada. Por eso 3 veces, ¿cuántas? 3 veces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí que tengo que ir a Gilgal, quédate aquí que tengo que ir a Betel, quédate aquí que tengo que ir a Jericó. Elías no se estaba desencartando de Eliseo, estaba probando el corazón de Eliseo. Estaba probando si Eliseo solamente quería tener un mentor o si realmente quería tener una proyección. Si Eliseo quería solamente tener una tradición o si realmente quería experimentar una transformación. Por eso le decía: mira, ya hiciste suficiente, quédate aquí, yo pago el precio. Y Eliseo le decía: no, Señor, yo pago el precio contigo, porque yo necesito verte pagar el precio para entender qué tengo que hacer cuando yo tenga que pagar el mío. ¡Uy, qué tremendo! Yo necesito entender, Elías, cómo caminas, cómo hablas, cómo te comportas, cómo administras la unción, para saber cómo tengo que hablar, cómo tengo que comportarme, cómo tengo que caminar y cómo tengo que administrar el poder que desde el cielo está preparado para mí aquí en la tierra. Esa es la razón por la cual muchas relaciones de propósito, ¿relaciones de qué? Tienen que ser probadas. Una relación que no es probada es el reflejo de una persona que siempre va a ser desaprobada. Porque lo que no se prueba, no se aprueba. Por eso hay matrimonios que son probados. Y son probados para 3 cosas. Primera, la relación debe ser probada para pasar de la emoción a la convicción. Por eso toda relación comienza con emoción. Pero las pruebas son las que hacen que la relación madure y pase de la emoción a la convicción. Por eso cuando eres novio tienes conflictos porque la relación está siendo probada. Cuando te casas tienes conflictos porque la relación está siendo probada. ¿Para qué? Diga al que está a su lado: para que madures. El problema es que la relación es probada, pero tiene que ser aprobada. Y una relación solo será aprobada cuando las 2 personas pasan de la emoción a la convicción. Elías tenía la convicción, Eliseo estaba en emoción. Uy, qué chévere ser profeta. Uy, qué chévere tener unción. Uy, qué chévere que Dios me sane. Uy, qué chévere que Dios me utilice. Diga conmigo: emoción. Pero es que la emoción se diluye cuando viene la oposición. La emoción se diluye cuando viene la persecución. Por eso toda pareja de novios es sola emoción hasta que vienen los conflictos, hasta que vienen las dificultades, hasta que vienen las pruebas, porque ahí la relación está siendo probada. Y Elías tenía convicción, pero Eliseo tenía emoción. Y de seguro si Eliseo hubiese dicho: bueno, yo me quedo aquí mientras usted va a Gilgal y vuelve, Elías hubiese podido decir: no está preparado. Porque la misma emoción que lo hizo caminar conmigo es la misma emoción que lo hace detenerse cuando tenga la oportunidad. Y hay muchas personas que dicen amar a Dios, pero cuando viene la prueba, se quedan en Gilgal, se quedan en Betel, se quedan en Jericó, pero no viven el proceso para ser merecedores de la unción. Y el problema es que cuando la relación es probada, los 2 tienen que ir de la emoción a la convicción. Porque si uno se queda en la emoción, tarde que temprano acaba la relación. Segundo, la relación es probada para dejar de seguir el carisma y comenzar a formar el carácter. Yo me imagino a Eliseo siguiendo a Elías diciendo: wow, cómo habla,
¡Wow! ¡Qué unción tiene Eliseo! ¡Uy, yo algún día Elías! ¡Uy, algún día yo quiero predicar como Elías! ¡Uy, yo quiero orar y que los enfermos sanen como pasa con Elías! ¡Uy, yo quiero profetizar ante los reyes como profetiza Elías! ¡Uy, yo quiero golpear el manto, el Jordán con el manto como lo hace Elías y que el río se abra! Pero lo que Eliseo no entendía es que su relación con Elías estaba basada en el carisma de Elías, en los dones de Elías. Y hay muchas personas que están contigo por tu carisma o por el carisma de ellos. Que muchos de ustedes han caminado con Dios es por el carisma de un líder, por el carisma de un predicador. Por eso tu relación con Dios tiene que ser probada. Tu relación con el pastor tiene que ser probada. Tu relación con tu pareja tiene que ser probada para salir del carisma y comenzar a formar el carácter. Porque lo que sostiene una relación es el carácter. Porque lo que traza el futuro de una relación es el carácter. Una pareja de novios se atrae por carisma. Diga conmigo, carisma. Ay, es que habla tan bonito. Ay, es que huele tan rico. Ay, es que me trata tan bien. Y yo siempre les digo, veré que se casen. Porque los primeros 3 años son difíciles. De ahí para allá es inaguantable esa vaina. Pero no, mentiras, es hermoso, es hermoso. Pero el punto es que en la medida que la relación es probada, el carisma se va diluyendo. Ya cada vez me siento menos bien. Ya me acostumbro a mirarla. Ya me acostumbro a cómo huele. Y el carisma comienza a bajar. Diga conmigo, la emoción. Y ahí es donde la prueba te aprueba cuando el carácter comienza a ser formado. La capacidad para tomar decisiones. Lo amo, así se ponga gordito. Lo amo, así se le caiga el cabello. Lo amo, así le salgan arruguitas. A ver, ya, mamita, es de la melosería, ya sabemos que sí. Entonces, el pastor los inspira. Escúchenme. No, mentiras, qué bonito eso. Entonces, póngale cuidado. Entonces, resulta que el carácter es lo que te lleva a decir sí cuando tienes que decir no, sí. Y a decir no cuando tienes que decir no. Pero si no tienes carácter, vas a decirle sí para que no se ponga brava. Vas a decirle sí para que no te desapruebe, para que no se ponga bravo. Y eso va a hacer que tarde o temprano la relación se acabe. Porque una relación cimentada sobre carisma nunca da fruto. Porque lo que hace que el fruto salga no es el carisma, es el carácter. Por eso Dios necesitaba un profeta con carácter, no con carisma. ¿Bueno o excelente? Las relaciones tienen que ser probadas. Y son probadas de diversas maneras. El punto es que cuando la relación es probada, vienen los hijos de su abuela, los hijos de los profetas, a hablar a tu corazón para atacar tus emociones. Y entonces estaba siendo probado el corazón de Eliseo, porque Elías le decía, quédate aquí, que yo tengo que ir a hacer una vuelta y regreso. No te necesito. No necesito tu compañía. Pero Eliseo tenía la convicción de que solo al lado de Elías podía ser formado para su propósito. Y entonces, ¿qué dijo Eliseo? Es que yo no estoy contigo por la información que me das. Yo no estoy contigo por la formación que me brindas. Yo estoy contigo por la relación que tenemos. Pero cuando tus relaciones son probadas, el diablo envía a sus hijos a hablarte al oído. ¿Sí sabes que Elías te va a ser quitado en unos días? Y los hijos de los profetas nunca vinieron a donde Eliseo, pero cuando Eliseo estaba siendo probado, ahí vinieron los hijos de los profetas. Porque hay gente que le sirve a Dios, pero solo se aparece cuando el diablo necesita usarlos. Y vienen los hijos de los profetas a hablarle al oído. ¿Sabe para qué? Para desmotivar a Eliseo, para hacerle perder la convicción a Eliseo, para hacerle perder el impulso a Eliseo. Y Eliseo le dijo, sí, yo ya sé, usted cállese, porque yo no estoy por él, yo no estoy con él por lo que él me da, yo estoy con él por lo que él es. Y el día que ya no esté, yo voy a representar el legado de lo que él es. Y comenzó a caminar, pero vino por segunda vez y le dice Elías a Eliseo, quédate aquí, mi hijo. Lo rechazó, lo quería abandonar porque la relación estaba siendo probada. Y le dijo, tengo que ir a Jericó, tú quédate aquí.
Si Eliseo hubiese sido el mismo inmaduro, el mismo emocional, se hubiese sentado en una piedra a decir, ay, Elías ya no me quiere, Elías ya no me llama, Elías tiene favoritos, Elías ya no me valora, se va a buscar otro profeta. No, Eliseo estaba siendo formado en carácter. ¿Y sabe cómo sacaba el carácter? Diciéndole, no Señor, yo voy contigo donde tú vayas. No, yo no me voy a quedar. Estoy cansado, pero no voy a descansar. Si tú no descansas, yo no descanso. Si tú no te sientas, yo no me siento. Si tú no duermes más, yo no duermo más. Porque donde tú vayas, yo voy. Porque lo que tú haces, algún día yo lo haré. Wow. Pero ¿quiénes llegaron cuando Eliseo estaba siendo rechazado? Cuando Eliseo estaba siendo probado por segunda vez. ¿Quiénes llegaron? Los hijos de los profetas. ¿Sí sabe que su Señor le va a ser quitado? ¿Sí sabe que está perdiendo el tiempo? ¿Sí sabe que esta relación no vale la pena? ¿Que todo lo que está invirtiendo al final lo van a usar? Pregúntate por un momento, ¿qué mensajeros de las tinieblas han venido a hablarte en medio de tus pruebas? Ahora no estamos hablando que vinieron mundanos, vinieron hijos de profetas, los que supuestamente escuchaban a Dios hablándote de parte del diablo. Ahora, ¿Elías iba a ser quitado, sí o no? Era verdad. Pero los hijos de Dios usados por el diablo operan bajo el fundamento del sincretismo. Diga conmigo, sincretismo. Te dicen una verdad, pero impulsada por una mentira. Por eso te pueden decir cosas que la mitad es verdad, para que les creas, pero la otra mitad es mentira, para desenfocarte. Por eso tienes que tener cuidado de saber que si elegiste seguir a un Elías, tienes que escuchar a ese Elías, porque aunque van a venir personas aparentemente de Dios, lo único que van a querer hacer es que desistas de caminar con Elías. Wow. Y tu relación tiene que ser probada por una tercera razón, para convertir a un seguidor en un modelo de inspiración. Elías tenía que probar el corazón de Eliseo para saber que ninguna crisis iba a hacer que Eliseo desistiera. Tú tienes que ser formado para entender cómo operar en medio de tus procesos, porque quieras o no quieras, tienes que ser procesado. Tú tienes que ser formado para entender qué actitud tener en medio de las dificultades, porque quieras o no quieras, vas a enfrentar dificultades. Porque las dificultades, las crisis, las persecuciones, las calumnias, los conflictos son para el alma lo que el ejercicio es para el cuerpo. Te ejercitan, te hacen más fuerte. Por eso no rechaces el conflicto, no rechaces la crisis. El apóstol Pedro decía, gozaos, el apóstol Pablo, gozaos cuando os halléis en medio de diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe produce lo que tiene que producir para que te conviertas en lo que te tienes que convertir y vivas la vida que fuiste llamado a vivir. Entonces, ¿por qué te inquietan los problemas, los conflictos, la crisis? Si no son porque lo estén haciendo mal, sino porque Dios les está probando para que lo puedan hacer mejor. Bueno o excelente. Denle un aplauso al Señor. Pero eso es lo que Elías y Eliseo tuvieron que vivir. Una relación para que la formación se convirtiera en transformación. Ahora yo te pregunto algo. Si la relación es la que nos forma para proyectarnos a vivir una transformación, ¿qué relación te está formando a ti? ¿Tienes un Elías? ¿O te sientes cómodo hablando con los hijos de los profetas? Los hijos de los profetas iban todos los domingos a la iglesia. Se capacitaban, bueno, a veces no podían ir porque tenían compromisos. Pero hablaban de Dios, conocían la palabra de Dios y le servían a Dios, pero operaban por fuera de la voluntad de Dios. ¿Con cuántos hijos de profetas te relacionas? ¿Y con cuántos Elías te relacionas? ¿Tienes un Elías?
Ay, lo tengo a usted, pastor. Ni me contestan el teléfono, ahora sí me van a decir que me tienen a mí. Una cosa es venir a la iglesia y escucharme, otra tener una relación conmigo. Y no depende de mí, depende de ustedes. Porque la relación entre un padre y un hijo depende del hijo, nunca del padre. Conozco muchos buenos padres que tienen que llorar por el rechazo de sus hijos. Por eso no te culpes. Porque cuando tus hijos tienen la oportunidad de elegir, van a tener que ser probados en la relación contigo. Y puede que la prueba les dure 1 año, 3 años o 5 años. Pero si ellos permiten que a través de esa prueba sea forjado su carácter, su madurez y su criterio, ellos van a volver y la relación contigo va a ser inimaginable. Pero la pregunta es, ¿hay algún Elías en tu vida? ¿Te relacionas realmente con algún Elías? Hoy en día es tan fácil escuchar a los Elías por internet. Pero déjame decirte que si hay un hombre de Dios en tu vida, Él se quiere relacionar contigo. Él no solo quiere predicarte. Él no solo quiere darte consejos cuando estés en la inmunda. Él quiere relacionarte contigo. Él quiere que lo llames. Él quiere que le escribas. Él quiere reunirse y sentarse a tomar un café contigo. Porque sabe que es la relación la que produce transformación. ¿Bueno o excelente? Y al que está a su lado, si tenemos un Elías, aprovechémoslo. Pero ese no es el concepto únicamente de Elías y Eliseo, es el mismo concepto que el Señor Jesús tenía. El Señor Jesús sabía que la formación tenía que ser respaldada por la relación. Porque si la formación no tiene relación, se va a quedar en información. Uy, qué tremendo, te lo voy a repetir. Si tu proceso de formación no implica tener una relación, te vas a quedar solamente en la información. Y la información no transforma. Por eso tú tienes que ir por una relación. Recuerdo que cuando hablaba con mis hijos en Ohio, yo les decía, organicémonos y voy para allá, agendemos. Me decían, ¿en serio usted va a venir hasta acá? Cada vez que voy a San Antonio, Magali me dice, ¿pero en serio usted va a estar aquí? Sí, ¿por qué? Porque tengo un compromiso con Dios en la vida de ellos, como lo tengo en la vida de ustedes. Y ellos apartan una semana. Dejan de lado su trabajo, dejan de lado sus compromisos porque quieren disfrutar de la compañía. Y todo el tiempo hablamos hasta tarde, hasta la madrugada, en las noches. Nos levantamos temprano a seguir hablando. Compartimos todo el tiempo porque ellos solo me pueden tener 1 semana al año. Pero la briega para que muchos de ustedes me den 1 hora de una consejería, para que me contesten el teléfono, para que me respondan un mensaje. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a tener cerca a un Elías, pero no entendieron el valor de la relación para producir transformación. Y se acostumbraron a la predicación, pero desecharon la relación. Y por muy buena que sea la predicación, si no hay relación, nunca va a haber transformación. Porque yo desde aquí les predico de lo que sé, pero cuando me bajo, les imparto de lo que soy. Y cuando yo te digo, quiero visitarte, quiero que nos tomemos un café, no es un cliché, es mi corazón. Es mi corazón. No importa dónde sea, nos hemos tomado un café en una tienda, pero tú nunca vuelves a salir igual de esa tienda. Porque la relación produce transformación. El problema es que cuando tú no valoras la relación con Elías, disfrutas relacionarte con los hijos de los profetas y tener conversaciones que no deberías tener. Relaciones que no te edifican, que no te aportan, pero que tienen en teoría la misma información. ¡Uy, qué tremendo! El Señor Jesús en Marcos capítulo 3, versículo 13, nos muestra cómo la relación es el fundamento de la formación. Por eso en medio de tu prueba, en medio de tu crisis, en medio de tu aflicción, tú no vienes a mí porque necesites información en una consejería. Tú vienes a mí porque necesitas vida a través de una relación. Lo que yo te digo en una consejería te lo podría decir quizás cualquier otro pastor, pero la vida que yo te imparto en esa consejería, solo yo te la puedo dar. Por eso Dios te trajo aquí. Pero tienes que entender el valor de una relación para que pueda haber transformación.
Eliseo nunca hubiese podido recibir el manto de Elías si no hubiese caminado con Elías, aun cuando Elías le dijo que se quedara ahí. Porque la prueba de la relación fue lo que le trajo aprobación para recibir la unción. Por eso en medio de la prueba que estás viviendo, Dios te está formando. En medio de la prueba que estás viviendo, Dios te está preparando. Gózate en la prueba, pero produce lo que tienes que producir. Diga conmigo, producir. Mira Marcos capítulo 3, versículo 13. Después, Jesús subió al monte y llamó así, ¡ay, qué tremendo!, a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12. Muchos fueron llamados. ¿Cuántos fueron elegidos? 12. Pero cuando él subía, 5,000 se reunían. ¿Pero cuántos llamó? Porque muchos son los llamados. Porque aunque llamó a 5,000, llamó a 70, llamó a 100, solo 12 fueron capaces de renunciar. Pero de los 12, solo 11 permanecieron. ¿Por qué? Porque uno no valoró la relación. Y el que no valora la relación termina vendiendo a aquel a través del cual Dios quería traer transformación. Por eso es muy importante que entiendas esto. Y vinieron a él, y mira el verso 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Para que qué? Diga conmigo, relación. Y a través de esta relación dice, y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Para Jesús la base de la formación era la relación. Él no les dijo, dice la palabra que Él no los llamó para capacitarlos. Él no los llamó para empoderarlos. Él no los llamó para ungirlos. ¿Para qué los llamó? Para que estuvieran con Él. Relación. Tú no estás aquí para capacitarte, para empoderarte, para salir de ese problema, no. Tú estás aquí para aprender cómo se vive en el ambiente de la unción. Para ver cómo se enfrentan las pruebas, cómo se asume la responsabilidad de los errores, cómo se proyectan los conflictos. Para ver que una persona de carne y hueso que puede vivir lo mismo que tú vives, también puede marcar la diferencia y tú lo puedes vivir igual. Pero es que nos vendieron la idea de las eminencias paradas en un altar que no ven nada incorrecto, no piensan nada incorrecto, no sienten nada incorrecto, caminan a 3 metros de altura del piso. Y nos sentamos en las sillas a mirar y decir, yo nunca llegaré a ser como él. No, yo soy la porquería, más porquería, nunca seré tan santo como él. Eso se llama religiosidad. Elías caminó con Eliseo para mostrarle humanidad. Y cómo a pesar de la humanidad se puede marcar la diferencia. Por eso Jesús dijo, Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. O sea que Eliseo le vio todos los defectos a Elías, pero también vio la unción impregnada de amor que cubría todos los defectos. Jesús los llamó para que estuvieran con él. Porque la relación, estar con él, era lo que les iba a dar el modelo para que fuesen impregnados de lo que Dios quería entregarles. Pero ¿cómo administrar la unción si no caminas con alguien de carne y hueso que porte la unción? ¿Cómo valorar lo que Dios te va a entregar si no caminas al lado de alguien que valore lo que Dios le entregó a él? ¿Cómo puedes mantenerte en pie en medio de las crisis si no caminas con alguien que se mantiene en pie a pesar de las crisis? Te vuelves como los hijos de los profetas, te sientas a criticar con lo que aprendiste en la iglesia, porque eso era lo que ellos hacían. ¿Tenían conocimiento, sí o no? ¿Iban a la iglesia, sí o no? ¿Eran profetas, sí o no? ¿Pero qué hacían? Criticar a Elías, criticar a Eliseo. Muy probablemente mofarse, juzgar
las pasiones a las que estaba sujeto Elías. Ahora, si Jesús lo dijo es porque Dios lo conocía, pero a pesar de eso era el mejor modelo sobre la tierra para formar a Eliseo. El mismo Señor Jesús dice en la Biblia que por lo que padeció, aprendió obediencia. Ahora, ¿Jesús padeció, sí o no? Y la Biblia no oculta su padecimiento. ¿Elías tenía pasiones, sí o no? Y el Señor Jesús no oculta las pasiones de la humanidad de Elías. Entonces, ¿por qué subirse a un púlpito a aparentar lo que no somos? Si a pesar de lo que somos, su unción nos da poder para cumplir propósito aquí en la tierra. Se vale enfrentar crisis. Se vale cometer errores. Se vale luchar con debilidades. Se vale tener un pasado. Pero ninguno de los anteriores es impedimento para que Dios te use como te quiere usar en esta temporada. Pero los hijos de los profetas vienen corriendo a hablarte al oído, a decirte, así no le sirves a Dios. Tú tienes un pasado, no te van a creer. ¿Y con qué autoridad si a ti no te funcionó? Pero, ¿no es que viniste a salvarnos? Sálvate tú primero de la cruz. Es que hay cosas de las que los Elías no nos podemos salvar, porque son las que Dios va a utilizar para que otros se salven. Oh, qué tremendo. Moisés, tú nos vas a guiar por el camino del desierto si llevas 40 años viviendo un desierto. Por eso es que Dios me permitió vivir lo que ahora les voy a enseñar. Experimentar el camino por donde ahora los voy a guiar. Jesús los trajo, diga conmigo, para una relación. Los discípulos no fueron enviados hasta ser impregnados. La relación te impregna de lo que una academia nunca te podría impregnar. Porque una academia te puede dar información, pero nunca transformación. Una academia te puede dar carisma, pero nunca carácter. Te puede dar conocimiento, pero nunca sabiduría. Y el conocimiento es la capacidad de adquirir información, eso es conocimiento, inteligencia. Pero la sabiduría es la capacidad para entender cuándo, cómo y dónde aplicar esa información, aplicar ese conocimiento. Por eso hay personas muy inteligentes, pero poco sabias. Porque tienen el conocimiento, pero no lo aplican cuando lo tienen que aplicar, como lo tienen que aplicar y donde lo tienen que aplicar. ¿Conoce personas así? Esos son los hijos de los profetas. Dios necesita una generación de hombres y mujeres sabios. La pregunta es, ¿cómo aprender a aplicar la información si solo tienes personas que te transmiten información? Tú tienes que ver a un Elías golpeando el Jordán. Tú tienes que ver a un Elías contándote cuando huyó de Jezabel. Tú tienes que ver a un Elías contándote cuando la depresión lo llevó a quererse morir. Tú tienes que tener a un Elías al que tú lo veas y digas, usted ha vivido todo eso. ¡Wow! ¿Y cómo lo superaste? ¿Y cómo te mantuviste firme? ¿Y cómo saliste al otro lado? ¿Y cómo eres el hombre de Dios que hoy eres? Porque yo quiero eso. Y si yo quiero el resultado, tengo que aprender cómo vivir el proceso. Oh. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Por eso los discípulos no fueron enviados hasta ser impregnados. Es más, no tuvieron autoridad hasta tener identidad. Y muchos hoy quieren autoridad, pero no tienen identidad. Quieren poder, pero no tienen carácter. Quieren tener una empresa, pero no quieren disciplina para administrar el dinero. Quieren tener una familia, pero no tienen la humildad para reconocer sus errores y pedir perdón. Dios no te va a dar autoridad hasta que no tengas identidad. Por eso muchos viven de la autoridad que les da la información y lastiman, maltratan y dañan su propósito. Pero muchos pagan el precio de la relación para tener identidad y entender cómo administrar la autoridad. La autoridad no te la da la información, te la da la vida que tú vives. Elías no tenía autoridad por haber culminado sus estudios en la escuela de profetas. Elías no tenía autoridad porque los profetas le decían profeta mayor.
o apóstol profeta. No era un cargo lo que le daba autoridad a Elías. Era que a pesar de sus pasiones, se mantenía firme en el propósito de Dios. Era la persona correcta aún en medio de momentos incorrectos. Era la persona correcta aún en medio de circunstancias incorrectas. Y eso era lo que le daba autoridad a Elías. ¿Sabes qué es lo que te quita autoridad? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso te quita la autoridad. Si tú sabes hacer lo bueno, decir la verdad, pero terminas hablando mentiras, perdiste la autoridad con tus hijos. Si tú sabes que lo correcto es venir a la iglesia los domingos para entender cómo vivir la vida fuera de la iglesia el resto de la semana, pero no vienes porque prefieres quedarte durmiendo, perdiste autoridad sobre tu familia. La autoridad no te la da el conocimiento, sino la sabiduría para tomar las decisiones correctas en el momento correcto, de la manera correcta. ¿Bueno o excelente? 5 principios para terminar del modelo formativo de Jesús. Diga conmigo, relación. Piensa por un momento, ¿quién ha marcado tu vida? Piénsalo por un momento. ¿Quién ha marcado tu vida? ¿Quién es la persona que más te ha enseñado en la vida? Piénsalo, un profesor, un papá, una mamá, un líder, un pastor, un jefe. ¿Quién es la persona que más te ha enseñado, que más te ha aportado para ser lo que hoy eres? Y te vas a dar cuenta de una sola cosa. Esa persona no te dio información, te brindó una relación. Pero eso lo sabía Jesús. Por eso Él llamó a los discípulos para que estuvieran con Él. Porque sabía que estando con Él se iban a impregnar de lo que había en Él. Que cada conversación iba a producir en ellos lo que ni 10 enciclopedias podrían producir. Relación. Relación. Primero, Dios no nos forma para ocupar una posición, sino para administrar una unción. El Señor Jesús pasó tiempo con los discípulos para que ellos vieran cómo se administra la unción. Por eso los discípulos muchas veces cogían a los niños, no moleste al maestro. Y Jesús les decía, no muchachos, la unción no es para eso. Dejen que los niños vengan a mí, porque para ellos es la unción también. ¡Ah, wow! Y desde ahí ellos comenzaron a operar de una manera diferente. Cuando un hombre vino y trajo a su hijo que estaba atormentado por un demonio y los discípulos no lo pudieron expulsar, el Señor Jesús vino y les dijo, muchachos, ¿dónde quedó su fe? Incrédulos, pónganle cuidado cómo se opera en el nombre, fuera, y se fue. Y los discípulos le dijeron, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y él le dijo, es que este género, el de la incredulidad, no sale sino con oración y ayuno. Así que muchachos, ejerciten su espíritu para que comiencen a ir a un nuevo nivel en su fe. La oración y el ayuno no es para echar fuera demonios. La oración y el ayuno es para creer por lo que no has podido creer. Para que tu espíritu tenga más convicción que tu carne. Pero les enseñó. Y mira qué bonito, cuando iban en la barca, ¿tú por qué crees que la Biblia registra más los momentos de intimidad de los discípulos con Jesús que los momentos públicos de Jesús? Porque eran esos momentos de intimidad donde Jesús les daba los principios que iban a cambiar generaciones. Es en las conversaciones por fuera del púlpito, lo que no queda en los libros, lo que se habla cuando nadie más oye, lo que se imparte a través de una relación. Eso es lo que trae transformación. Por eso cuando los discípulos que solo venían a buscar información, ¿venían a buscar qué? Porque querían el poder que había en Jesús, la autoridad que había en Jesús, la unción que había en Jesús. Cuando escuchaban a Jesús, se iban por donde vinieron. Porque Jesús le hablaba del proceso, no del resultado. Ellos querían llegar al congreso de los 5 pasos para activar el ministerio profético. Y Jesús les hablaba de cómo dejar el orgullo. Ellos querían venir al seminario de 5 oraciones poderosas para traer la riqueza. Y Jesús les hablaba de la renuncia. Y se comenzaron a ir, pero los que tenían una relación, ¿una qué? Los que estuvieron con él, Pedro, le dijo, Señor, se están yendo. Y Jesús le dijo, y tú también te vas a ir. Y Pedro le dijo, ¿a dónde? ¿A dónde? No hay
academia, instituto, universidad que me pueda dar lo que tú me das, porque solo tú tienes palabras de vida. Yo no cambiaría la relación que tengo contigo ni por la mejor universidad de esta tierra. Pedro lo entendió. Juan lo entendió. Andrés lo entendió. Pero Judas no lo entendió. Porque Jesús tenía todo el poder y toda la autoridad. Pero cuando alguien tiene el corazón de Judas, algún defecto le encuentra para justificar su distanciamiento. Al final solo hay una cosa: Judas no quería tener una relación con Jesús. Está bien, no hay problema. Pero al rechazar la relación, rechazó la formación y nunca experimentó la transformación. ¿Me estoy haciendo entender con eso, iglesia? Por eso es tan importante entender que Dios no te forma para ocupar una posición. Tú no vienes a la iglesia para entender cómo ocupar una posición, sino cómo administrar una unción. Hay personas aquí que tienen unción para hacer riquezas. No todos tienen la unción para sanar enfermos. No todos tienen la unción para liberar endemoniados. No todos tienen la unción para predicar el evangelio. No. Todos tenemos el llamado a predicar el evangelio, pero en la unción que nos ha sido asignada. Hay unción de empresarios. Hay unción de empresa. Hay unción para liderar. Hay unción para transformar, hay unción, pero el punto es venir a entender cómo administrar esa unción, porque si tienes la unción para hacer riquezas, tú vienes aquí y a través de esta relación vas a aprender cómo administrar esas riquezas, cómo abrir esos negocios, cómo proyectar esas empresas, cómo transformar esas vidas, cómo dictar esas conferencias, cómo escribir esos libros, cómo operar en esos canales de comunicación. Porque lo que necesitas no son palancas, necesitas unción, porque la unción te da la palanca del cielo para abrir puertas en la tierra. Es unción. La semana antepasada uno de mis hijos me dijo: pastor, me abrieron un lugar en la emisora de Jorge Barón, en .5, 1490 de la AM, todos los días de 7:30 a 8 de la mañana. Pastor, usted está muy ocupado a esa hora. Yo, ¿qué te digo, hijo? Pues yo entro al canal, programa a las 8:30 y esto, a las 5 hago el devocional y si de pronto a esa hora pueda tener, pastor, yo quiero que usted esté ahí con el mensaje del día, con la dosis diaria. No, yo con esa no voy. Me dijo, no, entonces va con el tip del día. Le dije, sí, con esa sí voy. Y entonces resulta, no, mentira, esa es buena también, esa es buena. Y entonces resulta que me dijo, bueno, entonces hagámosle. Y llevamos 15 días, todos los días a las 7:30 de la mañana, con un mensaje de bendición de parte de Dios a través de 1490 de la AM. Y me llamó David Bibi, tienen el programa, se llama Los Madrugadores. Y yo le dije, yo voy, pero no me dan la patadita de la buena suerte. Es lo único que... Y entonces resulta que me llamó ayer y me dijo, pastor, las directivas de Jorge Barón están tan impactadas con el programa que me preguntan de dónde salen esos mensajes, que cómo es eso. Y tomaron la decisión de pasarnos de 30 minutos a 1 hora. ¿Por qué? Porque cuando tú te posicionas en la asignación por la cual Dios te dio la unción, Dios mismo te abre puertas, te abre oportunidades, te abre proyectos, te abre relaciones, porque la palanca que tú necesitas no está aquí en la tierra, la palanca que tú necesitas fue a la cruz y desde el cielo te abre todas las puertas que te tenga que abrir. Por eso tú no estás aquí para salir a ocupar una posición, tú estás aquí para entender cómo administrar la unción que Dios te dio para que salgas y sepas cómo ocupar esa posición, administrando unción, administrando la unción. ¿Queda claro el concepto? Segunda frase, tienes que ser formado para que puedas ser proyectado. Nos vendieron la idea incorrecta que venimos a la iglesia a ser proyectados. No, venimos a la iglesia a ser formados. Y cuando tú eres formado aquí adentro, puedes ser proyectado allá afuera. Diga conmigo, vamos a ser proyectados. Pero el mayor peligro en la vida de una persona es ser proyectado sin haber sido formado. Ser proyectado sin haber sido formado.
Por eso primero tienes que ser formado para poder ser proyectado. Jesús llamó a los discípulos, ahora te pregunto, ¿quería proyectarlos sí o no? Sí, proyectarlos con autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermos, para liberar endemoniados, para predicar el evangelio, para extender el reino. Pero Jesús sabía que para que ellos pudiesen ser proyectados y permanecieran, tenían que ser formados para poder ser transformados. Hay muchas personas, hijos, que están aquí porque necesitan ser proyectadas. Allá afuera necesitas que las puertas se abran. Allá afuera necesitas levantarte porque caíste. Allá afuera necesitas una oportunidad porque pareciera que todas las puertas se cerraron. Pero te digo algo, aquí adentro estás siendo formado para vivir eso que Dios ha preparado allá afuera. Cuando Él dice que las puertas que Él cierra nadie las abre y las puertas que Él abre nadie las cierra, lo que te está queriendo decir es que tú no te tienes que preocupar por abrir puertas, que tú no te tienes que preocupar por evitar que se cierren puertas, que tu única preocupación es ser formado aquí adentro para entender a dónde quieres ser proyectado allá afuera. Y las puertas se van a abrir solas. Las personas van a llegar solas. Los negocios se van a dar solos. ¿Y tú qué tienes que hacer? Operar en la unción que Dios te dio. Si es la unción de hacer negocios que agraden a Dios. Si es la unción de hacer riquezas, administrar tus riquezas de una manera que agrade a Dios. Si es la unción de abrir empresas que agraden a Dios. Tratar a la gente de la manera que agrada a Dios. Si es la unción para escribir libros que agraden a Dios. Si es la unción para componer música que agrade a Dios. Si es la unción para ser modelo, modelar cosas que agraden a Dios. Pero administrar la unción significa hacer lo que tienes que hacer con lo que Dios te dio, para lo que Dios te lo dio. Allá afuera hay empresarios que tienen 10 empresas prósperas y están totalmente vacíos porque nunca entendieron para qué Dios les dio la unción para abrir empresas. Que tienen cargos gerenciales de liderazgo súper importantes, pero están totalmente deprimidos porque nunca entendieron para qué Dios les dio la unción de liderazgo. Es una unción que Dios entregó. Conozco pastores frustrados y deprimidos porque alguien en la iglesia habló mal de ellos. Porque cometieron un error. Hay pastores en Estados Unidos, el índice de suicidio de los pastores creció en un 8% el último año. Y se suicidan porque no dieron la talla con lo que los hombres esperaban de ellos. No entendieron cómo administrar la unción que Dios les dio. Porque les vendieron la idea que los hombres de Dios no enfrentamos crisis, que los hombres de Dios no cometemos errores, que los hombres de Dios no nos tropezamos, que los hombres de Dios no tenemos que enfrentar oposición, aflicción, persecución, porque no leen la Biblia que Jesús nos dejó. Porque leen la Biblia para enseñarle a otros, no para vivir ellos. Porque tienen al lado un maestro que les da información, pero no un padre que les ofrece una relación. Por eso Pablo decía, en Cristo ustedes pueden tener 10,000 maestros, 10,000 ayos es maestro. Puedes tener 10,000 maestros que te den, diga conmigo, información. Pero un solo padre, diga conmigo, relación. A eso era lo que el apóstol Pablo iba, lo que tú necesitas para vivir tu propósito y entender cómo usar la unción que Dios te dio. No son maestros que te den información, es tener un padre que te brinde la oportunidad de tener una relación. Esa es la dimensión real del propósito de Dios en esta tierra. Tercero, la formación solo puede traer transformación cuando se valora la relación. Wow, te lo voy a repetir. La formación solo puede traer transformación cuando se valora la relación. Ahora te pregunto, Pedro y Judas ¿recibieron la misma información, sí o no? ¿Pero valoraron igual la relación con Jesús? Por eso Pedro fue transformado, Judas fue ahorcado. Tú puedes recibir la misma información que recibe la persona que está sentada a su lado, pero el valor que le des a la relación con Dios
y con los hombres y mujeres de Dios que Él ha colocado a tu lado para proyectarte, define tu transformación. Por eso hay personas que pueden tener mucho conocimiento, pero lo utilizan mal. Personas que aman a Dios con todo su corazón, pero fueron formados por los hijos de los profetas, por personas religiosas que solo murmuran, solo critican, solo juzgan. Por eso es muy importante entender eso, hijos. El sentido de la iglesia no es el edificio, no es la música. El sentido de la iglesia es la relación que se establece entre los hijos de Dios. Por eso iglesia viene de la palabra griega eklesia, que traduce reunión o asamblea de los que han sido llamados. ¡Ay, qué tremendo! La iglesia es un lugar de reunión, diga conmigo, relación. ¿De quiénes? De los que han sido llamados. Esto es un templo, que viene del griego kuriake, que es el lugar donde se reúne la iglesia. Pero muchos dicen, vamos a la iglesia, cuando solo van al templo, pero nunca atienden su llamado, porque no están dispuestos a renunciar a lo que tienen que renunciar o de valorar lo que tienen que valorar. Por eso hoy hay más cristianos de templo que de iglesia. Cristianos que entran en el templo, pero nunca entran en el ambiente de la iglesia, porque no quieren renunciar a lo que tienen que renunciar o no quieren ser formados en lo que tienen que ser formados. Ese es el secreto, hijos, para entender que la formación es el proceso que sostiene la unción. Necesitamos aprender a valorar la relación con los Elías que Dios ha colocado a nuestro lado. Necesitamos aprender a entender el valor más allá de la información, más allá de la predicación, más allá de la congregación. Y ese valor se llama relación. Diga conmigo, relación. Y yo no te estoy pidiendo que idolatres a un pastor. No me vayas a malentender. Yo no te estoy pidiendo que me traigas cosas o que me des cosas. Jamás pido, jamás. Te estoy diciendo es, pasa tiempo conmigo. Permíteme pasar tiempo contigo. Tú no sabes lo importante que es para mí un mensaje tuyo, una llamada, un café. Pero cuando yo me doy cuenta que realmente no entiendes el valor de la relación, te dejo que tomes tu distancia, te dejo que te tomes tu tiempo. Pero si no es por la relación, esta casa sería como cualquier otra. Pero lo que hace diferente esta casa no es la información, tampoco es la revelación, es la relación. Es la relación. Por eso nunca vuelvas a decir que no me llamaste porque yo estoy muy ocupado. Nunca vuelvas a decir que no pediste una consejería porque te dio pena. ¿Pena con quién? No, quizás escuchaste muchos hijos de profetas que te contaminaron el corazón y te hicieron creer que la iglesia era algo totalmente distinto a lo que Jesús dice que es. Pero recuerda esta frase, la número 4. Dios no está deteniendo tus planes, te está formando para que los cumplas. ¡Ay, qué tremendo es eso! Dios no detuvo los planes de Pedro de ser pescador, solo lo detuvo para formarlo, para que verdaderamente se pudieran cumplir sus planes, que era marcar una diferencia en su generación. Tus planes están relacionados con tus necesidades personales, pero los planes de Dios, wow, van más allá de tus necesidades. Tienen que ver con tu propósito aquí en la tierra. Por eso, tú puedes cumplir todos tus planes y sentirte vacía. Puedes cumplir todos tus planes y sentirte vacío, porque solo supliste necesidades, pero nunca te alineaste con un propósito. Pero cuando tú te alineas con los planes de Dios, vas a ver cómo todo comienza a cambiar. Por eso, si en este momento alguno de ustedes ve que algo se estancó, que hay puertas que no se están abriendo,
relaciones que no se están dando, contactos que no están saliendo, negocios que no se están proyectando. Tranquilos, Dios no los está deteniendo, solo se está tomando el tiempo de formarlos para que puedan cumplir la grandeza de los planes que Él tiene en ustedes. Dios no te está deteniendo. Dios no está deteniendo tus planes. Te está formando para que los cumplas. Te está formando carácter para que los cumplas. ¿Hasta cuándo Dios va a tener cerradas esas puertas? De al que está a su lado, hasta que estés preparado. El problema es que si te frustras y te haces a un lado, solo significa una cosa: no estás preparado. Si no es como yo quiero, entonces no estás preparada. Si no es como yo digo, no estás preparado. Porque a tu manera hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Pero a la manera de Dios, hasta lo que comienza mal termina bien. Pero hay que hacerlo a la manera de Dios. Diga conmigo, a la manera de Dios. Por eso relájate, Dios no te está deteniendo, te está preparando. El punto es que en este tiempo de preparación y de formación tienes que aprender a valorar la relación. Tienes que aprender a valorar la relación, porque ahí es donde está la transformación. Bueno, excelente. Y déjeme terminar con esto. Los discípulos veían a Jesús y ¡wow! Queremos de eso. ¡Wow, Señor! Queremos este poder, esa autoridad. Y Jesús decía, ok, miren cómo yo lo hago. Y ellos, ¿cuándo será mi momento? ¿Cuándo será mi momento? ¿Cuándo yo lo voy a hacer? Y un día Jesús le estaba predicando como a 15,000. Y le dijo a uno de los muchachos, Felipe, ven acá. Y Felipe dijo, llegó mi momento. Dime, Señor, ya tengo el bosquejo acá. ¿Qué tengo que hacer? Alimenta a estos 15,000. Diga conmigo, estaba probando la relación. Los Felipe de hoy dirían, solo me busca por la plata. A mí sí me dijeron que eso solo quieren mi plata. No, estaba probando la relación por causa de la grandeza de los planes que tenía para Felipe. Y entonces Andrés lo entendió. Y Andrés se fue corriendo y dijo, ¿quién tendrá algo? Aquí hay 5 panes y 2 peces. ¿Sirve de algo? Y Jesús dijo, sí. Vengan, muchachos, les enseño algo. Los 15,000 quédense allá. Vengan los 12. Miren, muchachos, cuando ustedes le sirven a Dios, en las manos de Dios lo poco se convierte en mucho para cumplir su propósito. Así que, Padre, haz lo tuyo, que ellos van a hacer lo de ellos. Y cogió y partió los panes, casi que por la mitad, y le dio a cada uno un pedacito y les dijo, sírvanle a los demás. ¿No vamos a predicar? No, van a servir. Porque el que quiera hacerse grande, tiene que comenzar haciéndose servidor. Para que sin importar qué tan grande llegue a ser, nunca deje de ser servidor. Y comenzaron. Y vieron la gloria de Dios. Diga conmigo, formación. Y es que Dios te forma en lo secreto. Escúchame, con esto quiero cerrar. La formación te prepara en lo secreto para lo que Dios va a hacer en lo público. En lo público, los planes de Dios es hacerte uno de los empresarios más reconocidos de tu sector. Pero en lo secreto te está formando para que el carisma no eche a perder lo que Dios te va a entregar. Para que tus emociones no pisoteen lo que Dios te va a entregar, porque no hay nada más peligroso que un bobo con plata. Eso decía mi abuelo. ¿Ha visto bobos con plata? Acaban con hogares, con familias. ¿Usted ha visto una persona inmadura con poder?
pisotea al marido, pisotea a la mujer, lastima el propósito, distorsiona la imagen en sus hijos, daña a la empresa, maltrata a los empleados, patea la lonchera, pega al gato, le pega al perro. Porque no se trata de lo que tú quieres proyectar en público, se trata de lo que Dios necesita formar en secreto. Por eso la formación no es pública, la formación es en secreto. Hijos, para yo poderme subir aquí a hablarles, he sido formado en el secreto. En escenarios que ustedes no conocen, aunque muchos han criticado. Viviendo cosas que no quería vivir, pero que de ninguna otra manera hubiese podido aprender. Para los hijos de los profetas es fácil juzgar. Para los hijos de los profetas es fácil criticar. Pero de no ser por los procesos privados, Dios no podría manifestar su gloria en público. Por eso no rechace los procesos. Vívelos como los tienes que vivir, con 1, 2 o máximo 3 personas a tu lado, pero que sean Elías. Que sean Elías. Te lo voy a repetir, que sean Elías. Porque si tú le compartes tus procesos a los hijos de los profetas, te van a alejar del Elías. Pero cuando tú le compartes tus procesos a un Elías, a 2 Elías, si tienes el privilegio de tener al menos 2 a tu lado, vas a aprender del proceso, vas a crecer en el proceso y te vas a proyectar a través del proceso. ¿Bueno o excelente? Dios te está formando en privado. No te preocupes por lo que se va a ver en público, tranquilos. Mientras estás siendo procesado en público, solo se necesita ver a una mujer firme, a un hombre firme, a una persona que refleje en su rostro en quién ha creído y en su carácter a quién le está creyendo. Porque van a venir vientos, tormentas, olas a golpear tu vida. Pero es que esas olas, esas tormentas y esos vientos que golpean tu vida son las que demuestran sobre qué está cimentada. ¿Quién te hizo creer que cimentar tu casa sobre la roca te hace inmune a las tormentas? Eso no dice la Biblia. La casa cimentada sobre la roca o la casa cimentada sobre la arena son golpeadas por lo mismo. ¡Ay, Dios mío! Dile al que está a su lado, también caerás. Pero si nosotros nos casamos por la iglesia cristiana, ¿por qué tenemos que vivir esto? Porque la gloria no puede ser manifestada si la relación no es probada. La gloria de Dios, cuando se edifica sobre la roca, tiene que ser probada de la misma manera de los que edifican sobre la arena. Por eso también dice el apóstol: no os extrañéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Quién te hizo creer que si venías al templo ibas a quedar inmune a la persecución, a la crítica, a la presión, a la calumnia, a una crisis financiera, a una crisis familiar? ¿Quién te hizo creer eso? Pues los mismos hijos de los profetas que tenían que llenar los edificios a través de sincretismos. Hijos, vamos a ser formados. La diferencia con los que edifican sobre la arena es que en medio de la prueba vamos a ser aprobados. Los que edifican en la arena van a seguir siendo probados hasta que decidan edificar sobre la roca. Pero las pruebas son las mismas. Las oportunidades de formación son las mismas. Pero el valor que le das a la relación no es el mismo. Por eso no vuelvas a dudar del amor de Dios solo porque estés pasando por una prueba. No vuelvas a patear la lonchera de Dios solo porque estés pasando por una prueba. Deja de creer que tienes el derecho de reclamarle a Dios porque estás pasando por una prueba. Deja de frustrarte porque estás viviendo una prueba.
Porque quizás esta prueba es lo mejor que te ha podido pasar en toda la vida. Porque significa que estás siendo probado. Porque Dios quiere que salgas aprobado para que puedas ser manifestado. Amén. Dale un aplauso al Señor. Hay personas en esta mañana que se están conectando con esta palabra, que están aquí entre ustedes, que se sienten frustradas porque se sienten estancadas. Sienten que no avanzan. Han dado lo mejor de ustedes, pero sienten que como que no ven los resultados. Como que las cosas no cambian y de pronto vienen los hijos de los profetas a decirle que lo están haciendo mal. O que es mejor ir a otro tipo de iglesia. O que es mejor que se haga ciertos riegos o ciertos baños. Que no es diferente a los que él le dice que lea 7 veces un salmo o que vaya a un seminario por allá raro. Escúchame, el proceso de estancamiento que estás atravesando no tiene que ver con lo que estás viendo afuera, tiene que ver con lo que Dios todavía no está viendo adentro. Por eso lo que estás anhelando que cambie afuera no va a cambiar hasta que lo que Dios está anhelando que cambie adentro no cambie. Y hoy Dios me ha enviado a decirte, no estás fracasando. Hijo, no estás fracasando. Hija, no estás fracasando. Yo te estoy formando, dice Dios. Yo te estoy formando. Pero si te abriera esa puerta, no tendría cómo formarte. Porque cuando te abro puertas, te olvidas de tu relación conmigo. Cuando te doy oportunidades de negocio, te olvidas de tu relación. Estás demasiado ocupado en lo tuyo como para valorar lo mío. Por eso tengo que cerrar puertas, alejar personas, limitar procesos, para que entiendas que solo me tienes a mí, dice el Señor. Por eso no estás fracasando, Dios te está formando. Necesito que lo entiendas, no estás fracasando, Dios te está formando. Y lo que hoy te duele, oh Dios mío, es porque Dios está preparando lo que mañana te sostiene. Eso que hoy te duele, es que Dios está formando eso que mañana te sostiene. La unción tiene que ser formada con dolor, para que entiendas que solo se valora lo que duele. Solo se valora lo que cuesta. Por eso las abuelas decían que lo que no cuesta, no se valora. Pero deja de buscar afuera, hija. Deja de buscar afuera, hijo, lo que Dios quiere construir adentro de ti. Diga conmigo, una relación. Colócate sobre tus pies por un momento. Si después de esta palabra entiendes que inconscientemente te había resistido a aceptar el proceso que estás viviendo, si te has resistido al proceso, si te has resistido a la formación de Dios en ti, yo te invito por un momento que levantes tus manos y me permitas orar por tu vida. Porque no lo hiciste porque no tuvieras fe o porque no amaras a Dios, solo porque quizás nadie te había enseñado que necesitabas ser procesado para poder ser proyectado. Que después de tantos errores, hija, Dios tenía que cerrar la puerta, no porque no seas bonita o interesante o inteligente, sino porque no estabas preparada para valorarte e ibas a seguir permitiendo personas que no te iban a dar valor. Pero Dios sigue creyendo en ti, solo que te está formando para que te valores, para que valores la relación con Él más que cualquier empresa, más que cualquier negocio. Por eso bendita sea la prueba que estás viviendo. Bendito sea el proceso por el que estás atravesando. Dile conmigo, Padre, hoy dejo de quejarme. Hoy dejo de resistirme. Hoy acepto mi proceso.
Sé que me estás formando para algo grande. Sé que me estás preparando para algo hermoso. Sé que me estás preparando para ser usado de una manera inimaginable. Y nada lo va a impedir. Yo no lo voy a impedir. Y ninguna persona lo podrá impedir. Hoy acepto ser formado. Hoy quiero ser aprobado. Porque mi mayor anhelo es ser proyectado al propósito que tienes conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Coloca tus manos en tu corazón. Precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Hay muchas personas en este lugar, Señor, que han sido formadas por personas religiosas. Aún por personas orgullosas, y los lastimaron. Quizás siguieron a un hijo de profeta creyendo que seguían a un Elías y les pagaron mal. Y en lugar de darles, les quitaron. En lugar de proyectarlos, los estancaron. Pero Padre, aún tú puedes usar esas circunstancias negativas para, a través del proceso en que tus hijos están viviendo, producir algo positivo. Por eso, precioso Espíritu Santo, yo solo te pido que en esta mañana esta palabra pueda hacer que ellos vuelvan a creer en ti. Que ellos puedan volver a creer en ti, Señor, en los planes que tienes con ellos, en todo lo que has preparado para ellos, y que puedan entender que hay relaciones que en este momento están siendo probadas, pero no para que sean acabadas, no para que sean terminadas, sino para que sean proyectadas. Pero también que puedan entender que hay muchas cosas que han tenido que enfrentar, porque en la prueba de las relaciones fueron desenmascarados los corazones. Y habían personas de su pasado que no querían cambiar, que nunca los iban a valorar y que por eso no hacían parte de su futuro. Que ellos los puedan soltar ahora y puedan descansar, que se vaya toda culpa, toda frustración, Señor, y que ellos puedan ver con los ojos correctos lo que está por venir, los planes que tú has preparado delante de ellos, Señor. Que esto que cada uno de ellos está atravesando no sea más que esa preparación en lo secreto que está formando al empresario que va a ser manifestado en público, a la conferencista internacional que va a ser manifestada en público, al líder que va a ser proyectado en lo público, al ministro de Dios, a la mujer de Dios que va a ser proyectada algo grande en público, pero que primero tiene que ser formado en lo secreto, para que aún en la grandeza de lo público nunca se suelte de la relación contigo, que lo único que los puede mantener firmes en su propósito.